Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Foro 50 por 50. Es una iniciativa que surge en Montero Aramburu con ocasión de su 50 aniversario para acercaros de manera sencilla las novedades legislativas, jurisprudenciales o aquellas otras cuestiones de interés que consideramos más relevantes y hacerlo en 50 minutos. Eh, Somos Javier Martín, socio de Montero Aramburu y Gómez Villares Atencia de la oficina de Málaga, y yo, Begoña Ruiz, abogada del Departamento de Tributario en la oficina de Sevilla. Durante la sesión de hoy vamos a acompañaros por las novedades tributarias y laborales que se han aprobado para el 2025. Vamos a estructurar la sesión en dos partes de contenido y una última dedicada a preguntas. Comenzaremos abordando las novedades en materia tributaria para después dar paso a las laborales de mano de Javier y por último resolveremos todas aquellas cuestiones o inquietudes que a lo largo de la sesión os puedan plantear las cuestiones que vamos a comentar. Para formular las preguntas tenéis a vuestra disposición en la parte inferior de vuestra pantalla de Zoom una herramienta llamada Chat. Os agradeceríamos en la medida de lo posible que utilicéis la opción de enviar la pregunta a todos los asistentes y no solo a los panelistas para que podamos ver entre todos qué preguntan los demás compañeros y evitar duplicidades. Al final de la sesión, como decía, intentaremos abordar todas aquellas que se hayan formulado y si alguna no fuera posible, nos comprometemos a hacerlo en los próximos días. Sin más dilación, damos paso a empezar la sesión. Para ello nos vamos a apoyar en una pequeña presentación de contenidos. El bloque de novedades tributarias se centra fundamentalmente en las novedades que ha aprobado la Ley 7/2024 de 20 de diciembre. Pero antes de entrar de lleno a los tres bloques que vamos a ver, que son impuestos sobre la renta, sobre sociedades y sobre el valor añadido, es necesario hacer mención a una gran novedad de la Ley 7/2024 que no es objeto de esta sesión. Esta novedad no es otra que la creación del impuesto complementario. El impuesto complementario tiene su origen en la transposición de una directiva europea y tiene como objetivo someter a una tributación global a los grandes grupos empresariales. Creemos que no tenía sentido introducirlo en esta sesión por su complejidad, porque es un impuesto bastante complejo con bastantes elementos a considerar y sobre todo porque no creemos que estéis afectados la mayoría de nuestros clientes. Es un impuesto que va a ser exigible a los grandes grupos que tengan una facturación en cifras consolidadas de al menos 750 millones de euros en 2 de los 4 periodos impositivos anteriores a aquel en que se esté tratando de determinar si se tiene obligación de satisfacer el tributo o no. Para vuestra información, el despacho publicó la semana pasada una newsletter abordando de manera detallada este impuesto que está a vuestra disposición en la página web. Una vez dado este pequeño matiz, sí que entramos de lleno al contenido de la presentación y lo hacemos con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En concreto, trataremos dos novedades de las aprobadas por la ley que no son muchas. La primera y relevante es el aumento de los tipos de gravamen de la base liquidable del ahorro. Esta novedad está en línea con la tendencia de intensificar el gravamen a las grandes fortunas y patrimonios que se viene aplicando en los últimos años y la medida consiste en modificar con efectos 1 de enero del 2025 el último tramo de la tarifa aplicable a las rentas del ahorro. Solo se modifica el tipo aplicable. La magnitud de la renta sigue siendo la misma. Siempre que tengamos una base liquidable del ahorro superior a 300.000 euros, nuestra tributación no va a ser del 28%, sino del 30%. ¿A qué rentas afecta? Pues a los rendimientos de capital mobiliario, que la primera pata que se nos viene a la cabeza son los dividendos y los intereses. También se ven afectados pues, las rentas derivadas de operaciones de capitalización, contratos de seguro de vida o de invalidez.
así como las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto cuando transmitimos algún elemento que forma parte de nuestro patrimonio. Como matiz en esta novedad es que este incremento también afecta a la tarifa aplicable al régimen, a los beneficiarios del régimen de impatriados, conocido como impatriados o becas, que se aplica a las personas que se trasladan por determinados motivos tasados en la ley a territorio español a residir. Como segunda novedad, hablamos del cambio en el procedimiento para solicitar las devoluciones a mutualistas. Esta novedad es un giro de 180 grados para los mutualistas a quienes el Tribunal Supremo, en varias sentencias emitidas en 2023 y 2024, reconoció el derecho a la devolución a las cantidades que habían tributado en el IRPF en ejercicios donde aportaron a mutualidades de previsión social sin poder reducir o minorar de su renta dichas aportaciones. Estas aportaciones en concreto deberían haber sido realizadas antes del 1 de enero de 1999. Una vez que el Tribunal Supremo reconoce este derecho, la Administración Tributaria crea un formulario muy sencillo que habilitaba para solicitar todas las devoluciones de los periodos no prescritos de una sola vez. ¿Qué ha pasado con la ley, con la entrada en vigor de la Ley 7/2024? Pues en primer lugar que este formulario ha quedado sin efecto, al igual que han quedado sin efecto todas las solicitudes que se hubieran realizado durante la vigencia de este formulario y que a fecha 22 de diciembre del 2024 no se hubieran evacuado o no se hubiera reconocido la devolución. Primera implicación, todos aquellos que solicitaran en su día las devoluciones deben volver a solicitarlas ahora. ¿Cómo? Con base en el nuevo procedimiento que permite o exige, perdón, hacer la solicitud año a año. Mediante el inicio de un proceso de rectificación o devolución. Esto aún está pendiente de completar, pero parece que se va a poder hacer en el periodo de autoliquidación de la declaración del IRPF y que si la Administración Tributaria ya dispone de los datos de las cantidades que deben devolverse, la devolución se va a poder ver en los datos fiscales de manera automática. Importante en este punto, pues que a pesar de que todo lo anterior quede sin efecto, las devoluciones cuya solicitud se hubiera incoado sí que interrumpen el plazo de prescripción. Por supuesto, no se ven abonadas, no se ven afectadas las devoluciones que la Administración Tributaria ya haya cursado y practicado. Con esto cerramos el bloque de renta, que era el más breve, y pasamos al impuesto sobre sociedades, donde sí que hay alguna cuestión de relevancia que comentar. Empezamos este bloque como lo hicimos en el de renta, hablando de modificación de tipos de gravamen. En concreto, se han introducido tipos de gravámenes para microempresas y entidades de reducida dimensión, así como para cooperativas fiscalmente protegidas. Por empezar bien situados, creo que es necesario abordar primero el concepto de microempresa y de entidad de reducida dimensión. Para ambas, la magnitud que ha de considerarse es el importe neto de la cifra de negocios. Siempre que nuestro importe neto de la cifra de negocios del periodo anterior no supere el 1.000.000 de euros, seremos una microempresa. Si lo superamos pero no alcanzamos 10 millones, nos tendremos que calificar como entidad de reducida dimensión. Tanto en uno como en otro caso se han previsto nuevas formas de gravamen. Resulta particular que para entender cómo se van a aplicar estos nuevos tipos es súper importante ir a la disposición transitoria 44ª de la ley del impuesto. ¿Por qué? Porque estos tipos, si ahora mismo miramos la redacción del artículo 29, no van a coincidir con los que muestro en pantalla, dado que esta disposición transitoria regula que los tipos se vayan aplicando de manera escalonada o progresiva en el tiempo. El tipo progresivo para microempresas, su nombre nos lo dice, es progresivo. Se han habilitado dos tarifas, un tipo de gravamen para los primeros 50.000 euros de base imponible y otro tipo de gravamen para los siguientes 50.000 euros. En el periodo 2025, este tipo de gravamen va a ser del 21 y del 22% respectivamente y se va a ir minorando
hasta el periodo 2027 y siguientes, donde los primeros 50.000 euros estarán grabados a un 17% y a partir de 50.001 estaremos en un tipo de gravamen del 20%. Este 17 y 20 son los porcentajes que ustedes verán si se van a la redacción del artículo 29 de la ley del impuesto. En el caso de las entidades de reducida dimensión, no hay un tipo progresivo, es un tipo fijo. Empezamos en el 2024 siendo grabadas a un 25, siendo grabadas a un 24%, y el tipo de gravamen disminuye un 1% cada año hasta llegar al año 2029, donde se estabiliza en un 20%. Peculiaridades de estos tipos de gravamen, pues no resultan de aplicación a las entidades que sean patrimoniales, es decir, que no realizan actividad económica, y más de la mitad de su activo está compuesto por valores o activos no afectos a actividad económica. Y en caso de que yo, microempresa, o yo, entidad de reducida dimensión, forme parte de un grupo, el importe neto de la cifra de negocio no lo puedo medir a nivel individual, sino que debo considerarlo a nivel del grupo. Como tercera novedad, y ya saliendo de estas empresas con importe neto de la cifra de negocio más pequeña, tenemos a las cooperativas fiscalmente protegidas. Este tipo de cooperativas van a tributar a los tipos generales, es decir, al tipo general, al tipo de microempresa, al tipo de entidad de reducida dimensión o al tipo de entidad de nueva creación, minorado en 3 puntos porcentuales, con el límite del 20%. En caso de que haya resultados extracooperativos no protegidos por la Ley 20 de 1990, tributarán al tipo general. Esta segunda novedad trae causa de la anterior y no es más que adaptar la tributación mínima a estos dos nuevos tipos de gravamen que incorpora la ley. La tributación mínima se añade en el ordenamiento por la Ley 22/2021 y establece una contribución mínima en España para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocio sea superior a 20 millones de euros o que formen parte de un grupo de consolidación fiscal. En este último caso, que sería el único en el que estas dos empresas que tenemos en pantalla se pueden ver afectadas por la tributación mínima, el importe neto de la cifra de negocio no afecta para nada. ¿Qué dice el nuevo artículo 30 bis a partir del 1 de enero del 25? Pues que la tributación mínima para estas entidades no va a ser del 15% como se establece con carácter general, sino que va a ser el resultado de multiplicar la escala de gravamen que cada una de estas entidades tenga por 15/25avos redondeado por exceso, que son esos porcentajes que les mostramos en pantalla. Dando paso a la siguiente novedad, hablamos ahora de una buena noticia, y es un incentivo. La reserva de capitalización es un incentivo fiscal que permite a determinados contribuyentes minorar su base imponible del impuesto sobre sociedades. ¿Quiénes son estos determinados contribuyentes? Pues son los previstos en el artículo 29.1 de la Ley del Impuesto, que son las entidades que tributen a tipo general, las entidades de nueva creación, las entidades de reducida dimensión y las micropymes, como acabamos de ver. O las entidades de crédito y aquellas que se dediquen a la explotación de yacimientos de hidrocarburos, que son las que se regulan en el artículo 29.6. Estas empresas pueden, siempre que se cumplan los requisitos que se prevén en la norma, aplicar una reducción de la base imponible. ¿Qué modificaciones nos trae la Ley 7/2024 a partir del 1 de enero del 25? Pues una mejora de estas condiciones, porque la reducción se eleva hasta el 20% del incremento de los fondos propios, que es el primer requisito para poder aplicar la reserva de capitalización. Un establecimiento de una reducción superior si se dan además unas condiciones determinadas de aumento de plantilla respecto al periodo anterior, siempre que este aumento haya un compromiso en mantenerlo durante 3 años. Ahí vemos que los nuevos porcentajes de reserva pueden llegar incluso hasta el 30%.
así como un aumento del límite general al que podemos llegar si aplicamos esta reserva, que no es otro que el 20% de la base imponible previa a la propia reducción y a la compensación de bases imponibles negativas. Además, se establece un límite adicional un poco más elevado para las microempresas para facilitarles un poco que se dote este incentivo. Como la reserva de capitalización ha tenido una modificación en el año anterior y en este año en curso, hemos creído conveniente mostrar en pantalla una pequeña tabla resumen de cómo empezamos y dónde estamos ahora. La redacción original, como ven, que ha estado en vigor hasta enero del 24, nos permitía aplicar una reducción de base imponible del 10%. Luego hemos pasado al 15, que es la que vamos a aplicar en el periodo impositivo del 2024, si tenemos año natural, y en el 2025 podremos aplicar hasta un 20. Como les decía antes, uno de los requisitos para poder reducir la base imponible es el incremento de los fondos propios. Para poder calcular este incremento de fondos propios debemos calcular la diferencia entre los fondos propios a cierre del ejercicio y los fondos propios a cierre del anterior, que van a ser nuestros fondos propios de inicio, con ciertos matices, porque no hay que tener en cuenta ni el resultado de este periodo ni el del año anterior, así como otras operaciones como pueden ser las aportaciones de socios o las ampliaciones de capital por pérdidas, que tampoco se deben considerar en este cómputo. Además de este requisito, imprescindible mantener el incremento de los fondos propios antes en 5 años, ahora en 3, y dotar una reserva indisponible que debe figurar en balance con absoluta separación del resto de los fondos propios, que también ha de mantenerse en el mismo plazo en el que se mantiene el incremento de los fondos propios. Si además para periodos impositivos iniciados en el 1 de enero del 25 podemos aplicar una reducción incrementada porque hemos aumentado plantilla, también existe el compromiso de mantener esta plantilla durante 3 años. En caso de insuficiencia de base imponible para poder aplicar toda la reserva que nos corresponde por incremento de fondos propios, sabemos que tenemos los 2 periodos inmediatos siguientes para poder hacerlo, y si por cualquier circunstancia el incremento de los fondos propios se incumpliera en un ejercicio posterior al que la reserva fue dotada, sabemos que es necesario regularizar ingresando el importe de la reducción junto con los intereses de demora que en su caso corresponden. Bien, pasamos ahora a otra sorpresa, pero no sorpresa, porque en el fondo sospechábamos que iba a ocurrir, y es que en sentencia en enero de 2024, el Tribunal Constitucional anuló algunas de las medidas que el Real Decreto Ley 3/2016 de 2 de diciembre introducía para grandes empresas. Grandes empresas con carácter preliminar son aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del periodo anterior supera los 20 millones de euros. Las medidas que en su día se introdujeron en el ordenamiento jurídico para este tipo de entidades se centraban en la limitación de bases imponibles negativas, en la limitación de aplicación de deducciones para evitar la doble imposición y en la obligación de revertir los deterioros que hubieran sido deducibles por la normativa anterior de deterioros en participaciones de entidades. Como decía, el Tribunal Constitucional consideró que estas medidas que en su día se aprobaron en el 2016 afectaban al deber de contribuir a los gastos públicos y que no podían ser objeto de un Real Decreto Ley, y las expulsó del ordenamiento jurídico. Sin embargo, son medidas que incrementan la recaudación y han vuelto de nuevo a nuestra vida, por tanto es importante tenerlas en cuenta. Prácticamente son las mismas. Sí es importante tener en cuenta que se aplican con efectos 1 de enero del 2024 y para periodos impositivos que no hayan concluido a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 7/2024.
Entre las medidas que se aprueban, como decía, los límites a la compensación de las BINs, aquí no hay ningún cambio. Si el importe neto de la cifra de negocios no alcanza 20 millones, no soy gran empresa, puedo compensar hasta el 70% de mi base imponible previa. Si mi importe neto de la cifra de negocios está entre 20 y 60 millones, tengo limitada la compensación de las BIN al 50%. Si mi importe neto de la cifra de negocios es superior a 60 millones, todavía más restringida la compensación de las BINs, solo hasta el 25%, pero en todo caso, la compensación de bases imponibles puede alcanzar el 1.000.000 de euros, con independencia del importe neto de la cifra de negocios de la entidad. En el ámbito de la deducción para la doble imposición, al igual que en la redacción anterior, se limita al 50% de la cuota íntegra siempre que mi importe neto de la cifra de negocios del año anterior supere los 20 millones de euros. Esta limitación afecta tanto a las deducciones por doble imposición de periodo actual como de los periodos pendientes de aplicar, por lo que es importante revisar el crédito fiscal para adaptarlo a esta nueva limitación. Por último, respecto a la obligación de revertir los deterioros, aquí sí que hay un cambio. La normativa anterior nos permitía hacerlo por quintas partes. La normativa actual, y aquí he de decir que no se aplica solo a grandes empresas, sino que la ley no menciona nada del importe neto de la cifra de negocios, nos obliga a hacerlo en terceras partes. Es decir, los deterioros de cartera que no hayan sido deducibles, hasta 2013 por la normativa en vigor antes de la nueva, ya no tan nueva ley del impuesto sobre sociedades, debemos revertirlos en los 3 periodos siguientes. Si transmitimos los valores deteriorados, cuyo deterioro dedujimos, integramos ese deterioro, la reversión del deterioro, en el periodo impositivo de la transmisión. Bien, continuamos con otra medida no tan buena, en este caso para los grupos de consolidación fiscal. También es vieja conocida porque ya en 2023 contábamos con ella. En este caso, lo que ha aprobado la Ley 724 es ampliar la limitación en la compensación de pérdidas de filiales del grupo de consolidación fiscal. ¿Qué significa esto? Pues que las pérdidas generadas por las sociedades que integren los grupos están limitadas. Solo vamos a poder compensar el 50% de la base imponible negativa individual generada en el periodo. Por tanto, vamos a tener que hacer un ajuste positivo del 50% sobre esta base imponible negativa individual, y la parte que no podamos aprovechar por mor de esta limitación la integramos en décimas partes en cada uno de los 10 periodos impositivos siguientes. Hemos tratado de mostrar esto en esta línea temporal. Si tuvimos BIN negativa de alguna filial en el 2023, en este 2024 tenemos que empezar a revertir el ajuste a razón de una décima parte, terminando en el 2023. Si en el 2024 alguna de nuestras filiales de nuevo tiene bases imponibles negativas, hacemos un ajuste positivo para cumplir con esta limitación de aprovechamiento de base y empezamos a revertir en el 2025. Y si en el 2025 volviera a ocurrir la situación de pérdidas en alguna filial, de nuevo ajuste positivo que al año siguiente empezaría a revertir. En caso de que se extinga el grupo o se pierda el régimen de consolidación fiscal, la base imponible que quede pendiente de ajustar se integra en la base imponible individual de la entidad. Como novedad que no existía cuando se introdujo esta medida, las fundaciones que estén sometidas al régimen general de la ley del impuesto sobre sociedades y formen parte de un grupo de consolidación fiscal no se van a ver afectadas por esta limitación. Con esto cerramos un bloque de impuestos sobre sociedades y entramos en el IVA, donde la novedad realmente es solo una, ya que la otra es una mera intención de grabar. En concreto, la novedad que hemos seleccionado para vosotros es una medida antifraude
y es que en la ley del IVA se ha introducido la obligación de garantizar el ingreso del impuesto sobre el valor añadido de determinados carburantes, como son gasóleo, gasolina y biocarburantes, siempre que la posterior entrega de estos carburantes esté sujeta y no exenta al impuesto. ¿Para quién se establece esta obligación de gravar? Pues para los últimos depositantes de estos carburantes o los titulares de los depósitos fiscales, si es que son titulares de los productos que se extraen. Hay una posibilidad de quedar exonerado de esta garantía y es acreditar la condición de operador económico autorizado u operador confiable. Hay que cumplir una serie de requisitos como estar inscrito en el registro de operadores y en el caso de operador confiable está pendiente de desarrollo por orden ministerial, por lo que todavía hay algunas cuestiones de esta medida que no están negro sobre blanco. ¿Cómo se va a efectuar la garantía? Pues lo que dice la norma es que mediante aval bancario o mediante pago a cuenta. En este caso sí que va a poder ser deducible la liquidación del IVA. ¿Por qué importe? Por el 110% de la cuota de IVA que corresponda a las operaciones asimiladas a la importación de estos carburantes, con una referencia temporal de las operaciones que se han realizado en los 2 meses inmediatamente anteriores. Adicionalmente, y para incentivar el cumplimiento de esta medida antifraude, pues se establece una responsabilidad solidaria del titular del depósito que permita la salida de los carburantes sin autorización expresa o sin cumplir los requisitos de exoneración de garantías, que es lo que veíamos antes, que se acredita mediante la operación de la condición de operador económico autorizado o confiable. Relacionada pero no igual, hay una segunda novedad y es que para los titulares de los depósitos fiscales de estos carburantes y los empresarios que extraigan estos carburantes de los depósitos fiscales se establece el paso a periodo de autoliquidación mensual, lo cual implica, y esto es importante, que pasan a estar en el sistema de suministro inmediato de información, en el SI. En segundo lugar, hablaba antes de una medida que no es medida y es que la Ley 7/2024 anuncia meramente la intención de gravar los arrendamientos de vivienda de corta duración en zonas donde este tipo de arrendamientos impidan el acceso a la vivienda o se trate de zonas cuyo turismo es muy abundante y esté saturado. Con esto terminamos el bloque de las novedades introducidas por la Ley 7/2024 y que a día de hoy podemos decir que están en vigor. Sin embargo, creo que no somos ajenos a la vorágine que se generó la semana pasada con la famosa no aprobación del del decreto Ómnibus. Entre toda esta amalgama de medidas había varias medidas incluidas en el Real Decreto Ley 9/2024 que al no convalidarse han quedado sin efecto. Son medidas que se suelen acordar con carácter anual y creemos que es relevante al menos trasladároslas para que tengáis en cuenta que de momento esto no está en vigor. Sí que es cierto que la mayoría despliegan sus efectos el 1 de enero del 2025, por lo que lo normal es que se vuelvan a adoptar en los próximos semanas o meses si se alcanza la mayoría parlamentaria oportuna. Sin validez han quedado en el ámbito del IRPF la modificación del límite para presentar la declaración de la renta con carácter obligatorio. Se ampliaba en 2.500 euros para exonerar de la presentación de obligación a personas que tuvieran 2 pagadores. Esto ha quedado sin efecto, por tanto, cuidado si estamos en esta situación y esto no llega a modificarse de nuevo. Queda sin efecto también la ampliación del ámbito temporal para deducir en el IRPF las cantidades por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas o adquisición de vehículos eléctricos. Se ampliaba un poquito el plazo para poder aportar el certificado que acredite que hay realmente una mejora energética y poder extender un poco la aplicación de esta deducción, pero finalmente esto tampoco ha tenido entrada efectiva en el ordenamiento jurídico.
Y por último, y es importante, no se han prorrogado los límites para la aplicación del método de estimación objetiva comúnmente conocido como régimen de módulos. Estos límites se introdujeron por primera vez en el año 2015 y se han venido ampliando año tras año, incrementados para dar un poco de aire a las personas que se encuentren en esta situación y que puedan aplicar este método. De manera que con la no convalidación del Real Decreto Ley estamos en los límites anteriores, mucho más bajos, de 125.000 euros para aplicar módulos según el volumen de rendimientos del año anterior, 75.000 euros en lugar de 125.000 si hay obligación de pedir factura, o 150.000 euros en vez de 250.000, que es lo que tradicionalmente se viene ampliando, si, por las compras de activos que se hubieran realizado en el año anterior, excluyendo el inmovilizado. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, no se ha llegado a aprobar la ampliación de plazos para la libertad de amortización de inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. En el IVA, al igual que en renta, tampoco tenemos la prórroga de los límites para la aplicación del régimen simplificado de IVA ni del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En plusvalía municipal se habían aprobado unos nuevos coeficientes máximos que permitían determinar la base imponible, que tampoco han entrado en vigor. ¿Qué significa esto? Pues bueno, los ayuntamientos tienen competencia para regular sus propios tipos de gravamen, pero siempre sujetos al marco mínimo y máximo que la ley del Real Decreto de Haciendas Locales, el texto refundido, les impone. Al no haberse ampliado estos coeficientes máximos, los ayuntamientos que ya estuvieran en ese máximo no pueden seguir recaudando vía plusvalía municipal a los contribuyentes. Y por último, en el impuesto sobre actividades económicas, la no convalidación del Real Decreto Ley pues nos ha traído no contar con los artistas de arte sacro dentro de las tarifas del impuesto. Hasta aquí la parte fiscal. Espero que haya resultado clara y de interés la exposición. Sin más dilación, doy paso a mi compañero Javier, que pondrá magníficamente bien las novedades laborales. Y al finalizar, estoy a vuestra disposición para responder todas las cuestiones que podáis tener. Muchas gracias, Begoña, y bienvenidos a todos a este foro. Me corresponde hablaros de 5 novedades laborales, que son las que veis en pantalla, para el año 2025, aunque ya se aventuran más novedades, bastantes más novedades laborales y de calado, como pueda ser, por ejemplo, la semana que viene la aprobación en el Consejo de Ministros de la reducción de jornada de 40 a 37 horas y media. Os voy a hablar de 5 novedades laborales. Las 2 primeras revisten especial importancia por cuanto denotan la cada vez progresiva relevancia que tienen las normas laborales internacionales y su influjo sobre el derecho laboral español. La primera novedad es la necesidad de ofrecer al trabajador, con carácter previo a su despido disciplinario, la necesidad de ofrecerle la posibilidad de defenderse. Sabemos que el Estatuto de los Trabajadores nos dice que para despedir a un trabajador basta con entregarle una comunicación escrita donde se hagan constar los hechos que se le imputan, suficientemente concretados, y también la fecha de efectos del despido. Sin embargo, hay el artículo 7 del convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por España, dice que con carácter previo hay que ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse, a menos que razonablemente no se pueda pedir al empresario el cumplimiento de este requisito. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024 ha establecido que cabe exigir desde esa fecha, desde la fecha de la sentencia, cabe exigir al empresario el cumplimiento de esta obligación, y esto abre una serie de cuestiones. Ya veremos cómo se pronuncian los tribunales y tendremos que estar a su criterio, pero avanzamos unas posibles cuestiones. Recomendamos que no se haga de una forma verbal esta posibilidad de defensa, sino que se haga de una forma escrita, porque es la empresa la que tiene la obligación de acreditar el cumplimiento del requisito. Cuidado, porque puede que el término defensa comprenda no solo la posibilidad de formular alegaciones, de que el trabajador formule alegaciones, sino también de que proponga pruebas. La tramitación parece que interrumpe la prescripción de la falta, aunque como el plazo de prescripción de las faltas laborales muy graves
es de 60 días naturales desde que la empresa tuvo conocimiento de la infracción, pues recomendamos que la empresa tramite esta defensa y resuelva el expediente antes del plazo de prescripción de la falta laboral. Es posible que, aunque se le dé una comunicación ofreciendo la posibilidad de defenderse, el trabajador alegue que se ha producido indefensión. Pues teóricamente cabe suponer que sí, que puede haber algunos casos, como por ejemplo, si se le da un plazo muy corto para formular alegaciones en relación con la complejidad de los hechos que se le imputan, si no se le ofrece la posibilidad de practicar pruebas, o, por ejemplo, si en la comunicación ya está perfectamente predeterminada la voluntad de la empresa de extinguir el contrato de trabajo por despido, con independencia de de las alegaciones y de las pruebas que se practiquen. Las consecuencias del incumplimiento de este requisito que es la improcedencia del despido, es decir, la extinción indemnizada del contrato de trabajo, y no la nulidad, porque la propia sentencia califica este requisito como un requisito formal y subraya que desde hace años el incumplimiento de los requisitos formales dejó de llevar anudada la nulidad del despido. ¿Cuándo es razonable no exigir su cumplimiento? Pues también recomendamos prudencia, porque aun cuando el trabajador, por ejemplo, hubiera efectuado actos violentos contra otros compañeros o pudiera tener la posibilidad de sustraer pruebas o de destruir pruebas, lo cierto es que la empresa siempre tiene la posibilidad de concederle, mientras se tramita esta defensa, un permiso retribuido. La segunda novedad es la no aplicación por el momento de la indemnización adicional a la indemnización legal por despido improcedente. Sabemos que la indemnización por despido improcedente es actualmente de 33 días de salario por año de servicio, y esta polémica de la indemnización adicional surgió a resultas de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2023, que condenó a la empresa a una indemnización adicional a la legalmente tasada en función de los criterios de salario y de antigüedad, sustentándose en el artículo 10 del convenio 158 de la OIT y en el artículo 24 de la Carta Social Europea. Decía esta sentencia que es posible esta indemnización adicional en supuestos excepcionales en los que la extinción sea manifiestamente ilícita y en los que la indemnización sea exigua, no compense suficientemente la pérdida del empleo del trabajador y además no tenga un efecto disuasorio para la empresa. Los términos de los dos preceptos internacionales son parecidos. Conceden a los trabajadores el derecho a una indemnización adecuada o a otra fórmula de reparación apropiada. En una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2024, este concluyó que no es posible que se condene al empresario a una indemnización adicional, pero ojo, lo hizo solo interpretando el artículo 10 del convenio 158 de la Carta de 158 de la OIT y no el 24 de la Carta Social Europea. Y esto nos lleva a la reflexión de que quizá el criterio del Tribunal Supremo no sea definitivo, sino que pueda ser provisional. ¿Por qué? Porque aunque la redacción de los dos preceptos sea prácticamente igual y por tanto puede aventurarse que el Tribunal Supremo va a interpretar los dos de manera semejante, lo cierto es que cuando España ratificó la Carta Social Europea lo hizo sometiéndose a la supervisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en un protocolo que permite la formulación de quejas por los agentes sociales y la resolución de las mismas por parte de un comité de expertos. Y en este sentido, el Comité Europeo de Derechos Sociales, a una queja de UGT, del sindicato UGT, ya adoptó una decisión en marzo de 2024 en la que decía que sí que es posible en supuestos excepcionales la indemnización adicional. Es posible que en el futuro tengamos un conflicto de competencia para la interpretación del artículo 24 de la Carta Social Europea entre el Tribunal Supremo y el Comité Europeo de Derechos Sociales. La tercera novedad es la concreción de los supuestos de autodespido por impago o retrasos continuados en el pago del salario. Sabemos que el Estatuto de los Trabajadores nos dice que el trabajador puede pedir judicialmente la extinción de su contrato de trabajo con la indemnización del despido improcedente cuando el empresario incumpla el pago del salario o incurra en retrasos continuados en el pago del mismo. No dice más. Los tribunales han adoptado criterios no siempre uniformes, y la Ley Orgánica 1/2025 ha tratado de dar seguridad jurídica y nos dice que, entre otros supuestos, se producen los incumplimientos cuando en un periodo de un año la empresa acumula 3 mensualidades, 3 impagos de 3 mensualidades completas de salario. Y se producen los retrasos cuando en ese mismo periodo de un año la empresa acumula hasta 6 retrasos de 6 mensualidades, no dice completa,
en el pago del salario, entendiendo que se produce retraso cuando la empresa se retrasa más de 15 días en el pago del salario respecto del momento fijado para su abono, que puede ser el del convenio colectivo, el contrato de trabajo, en su defecto los usos y costumbres. Esto también nos planteará dudas interpretativas. La más importante, yo creo, es si debemos computar el año como año natural. Nuestro consejo es que no. El legislador no ha dicho que sea un año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. Por ejemplo, si la empresa en el último semestre de 2024 ha acumulado 2 impagos de 2 mensualidades completas de salario, el empresario no puede estar tranquilo entendiendo que a partir del 1 de enero de 2025 vuelve a comenzar otra vez a computarse el número de 3 impagos. Simplemente un recordatorio, los supuestos de autodespido en estos casos se producen con independencia de que la empresa tenga una situación económica negativa y además no son subsanables por el pago del salario que el empresario haya incumplido, en el que se haya retrasado. Si el trabajador ha presentado la demanda, hay algunos empresarios que dicen, bueno, pues pago ahora los atrasos, el trabajador va a poder seguir sosteniendo la demanda de autodespido. 2 apuntes más. La cuarta novedad es la ampliación de los supuestos de nulidad objetiva en los despidos disciplinarios objetivos. Sabemos que la nulidad produce para la empresa el efecto perjudicial de que tiene que reincorporar al trabajador y además pagar los salarios de tramitación. Este efecto económico es especialmente perjudicial hoy en día porque los tribunales están citando, están señalando los juicios y están dictando las sentencias con bastante dilación. La ley orgánica, nuevamente 1/2025, incorpora 2 supuestos de nulidad objetiva. El primero es cuando el trabajador, la persona trabajadora, haya solicitado o esté disfrutando el permiso, que se ha ampliado recientemente a 5 días, en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización, aunque requiera reposo domiciliario, de sus familiares, del cónyuge, de parientes o de personas dependientes del trabajador. Y el segundo es la nulidad del despido en caso de que la persona trabajadora haya solicitado o esté disfrutando de una de las adaptaciones de jornada que permite el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores para conciliar la vida laboral y la vida familiar, por ejemplo, reduciendo su jornada de trabajo, distribuyéndola de otra manera o bien acudiendo a la fórmula del trabajo a distancia. Y por último, un apunte sobre la quinta novedad, que es la derogación de la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional de 2024. Fue derogado el decreto ómnibus. Parece que hay un nuevo decreto ómnibus que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y habrá que ver si, pero como parece, se ha incluido esta prórroga del salario mínimo profesional de 2024 en 2025, aunque también, según algunas noticias, hoy mismo se reúnen los agentes sociales con el Gobierno para fijar el nuevo salario mínimo interprofesional de 2025. Bueno, hasta aquí las novedades laborales. ¿Os parece? Pues damos por terminado este foro. Os agradecemos muchísimo vuestra asistencia al mismo. Esperamos que haya sido de utilidad. La presentación, a aquellos que la solicitéis, se os podrá facilitar y también si hay alguna otra pregunta que quede en el tintero, pues os la responderemos a lo largo de estos días. Os invitamos, como no, a que asistáis al próximo foro 50x50 y nada más. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias.